Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la última Asamblea de Naciones Unidas, Asamblea número 69. Conversamos con María Francisca Quiroga desde Santiago de Chile, analista en política y temas internacionales, con Sergio Araya en nuestro estudio, también analista internacional, y con el ex canciller de Costa Rica, don Bernie House, vía telefónica. María Francisca, dentro de ese contexto, la realidad latinoamericana parece disminuir, parece perder interés, y ahora vamos a ver una presentación al respecto. ¿Me puedes repetir la pregunta? No te escuché, un problema con la transmisión. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, vamos a introducir un tema sobre la presencia latinoamericana en esa asamblea y después paso a hacerte la pregunta pertinente. Perfecto, me parece muy bien. Preocupación. Los 3 millones de refugiados que ha generado la crisis en Siria, la acción de grupos terroristas como ISIS, la cruenta violencia que el Grupo Mundo ha presenciado en Gaza. Solidarizamos con las víctimas y condenamos tajantemente el uso de la violencia. Y cualquier acción en estas materias debe enmarcarse en el derecho internacional. Creemos que la comunidad internacional debe buscar soluciones políticas y negociaciones inclusivas que faciliten la actuación del Consejo de Seguridad. Por nuestra parte, estamos dispuestos a aumentar nuestros compromisos humanitarios y estudiaremos recibir a refugiados provenientes de esas zonas de conflicto. También son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Mientras en el mundo proliferan los escenarios de conflicto, Colombia aspira a darle una buena noticia a la humanidad. La noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio occidental. Las Naciones Unidas también requieren poner al día su compromiso con los derechos de las niñas y niños y adolescentes, atendiendo las nuevas problemáticas que amenazan su integridad. Debemos iniciar una acción conjunta a nivel mundial para combatir el acoso escolar o psicológico como el bullying, para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. Necesitamos unas Naciones Unidas con un nuevo diseño institucional, con un renovado compromiso por la paz y la seguridad y sobre todo con una agenda de desarrollo amplia e incluyente. Tenemos el compromiso inequívoco de hacer que tengan más relevancia las mujeres en el mercado laboral, los profesores liberales, en la vida empresarial, en la actividad política, en el acceso a la educación, entre otras muchas esferas. Estamos convencidos de la dignidad de todos los seres humanos y la universalidad de los derechos humanos. Esos derechos deben ser protegidos de todos los acercamientos selectivos y de toda politización, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Bien, suele decir un dicho que cada quien habla del baile como le fue en la fiesta. Veíamos un mosaico ahí, María Francisca, de distintas opiniones y parecía que cada país hablaba desde su perspectiva. ¿Cuál es su visión? Parece no haber una visión única latinoamericana con relación a nuestra región. Lo que está claro es que cada uno de los sectores presenta una posición. Vemos el caso de Chile-Argentina, muy distinto. El estilo de Argentina, donde instala el tema del marco regulatorio, los fondos buitre, que tiene que ver con una agenda propia, pero que lo hace en el marco internacional con mucha vehemencia. Y por otro lado tenemos por ejemplo, Chile, que tiene un discurso que apela a ser más inclusivo, a mantener los tratados, y por otro lado, entre líneas va el tema de Bolivia. Entonces tenemos ahí más ambigüedad también en ese discurso. Cada uno tiene una agenda, un conjunto de intereses, y eso construye una posición política que en el marco de la coyuntura yo creo que ahí Latinoamérica podría tener una mirada sobre la agenda social, que yo creo que de alguna forma uno podría evaluar que si tomamos los tópicos de los discursos, el tema del combate a la pobreza, la desigualdad, debieran ser temas propios de la agenda latinoamericana, y estamos en una condición como región pacífica en comparación a lo que está pasando hoy en día en Europa y las complejidades que están viviendo en el mundo, de poder liderar una agenda distinta. Yo creo que ahí hay oportunidades. Todavía no se plasma en las prácticas políticas y se mantienen las relaciones de poder que conocemos del siglo XX, pero creo que Latinoamérica podría tener
una oportunidad de instalar temas distintos y desde ahí construir un liderazgo en la región y en este caso la mirada mundial. Precisamente, don Bernie House, esto parece empatar con lo que usted decía anteriormente con relación a la realidad de que si no hay justicia no hay paz, pero sin embargo el tema no está presente, por lo menos en lo que vimos en el discurso de los jefes de Estado. Sí, eso es en realidad lo que me resulta a mí muy preocupante, porque si usted toma los discursos de los jefes de Estado, no solo de los latinoamericanos, de todos, pero será muy difícil encontrar uno donde no se hable de respeto a los derechos humanos, de lucha contra el terrorismo, de cooperación para promover la paz y la seguridad internacionales, pero poco se dice en esa lucha contra la pobreza. En realidad, esto es el punto medular y yo vuelvo a lo mismo, no quiero ser repetitivo, pero donde hay miseria, donde hay hambre, no puede consolidarse la paz. Qué dicha, qué bonito oír que existe en el continente un futuro positivo de que se terminen conflictos armados, que se terminen guerrillas, pero eso es ilusorio, no va a ser permanente si millones y millones de latinoamericanos viven en la pobreza, viven en el hambre, si no hay posibilidades para un futuro mejor para todos. Y esto conlleva, implica, obliga a una cooperación internacional en el sentido de ayuda económica, de ayuda hacia el desarrollo, de promoción al desarrollo. Otra cosa que a mí me gustó mucho, pero es un título, es el título que señalaba o que señalaban los periodistas sobre el discurso de nuestro presidente, el presidente de Costa Rica, que es muy lindo, no nos es permitido el silencio. Me gusta esto, pero el silencio en todos los ámbitos, y yo diría, nos es una obligación la acción, no solo las palabras, no solo el señalar que los derechos humanos deben ser respetados, sí, claro que deben ser respetados, pero hay que respetarlos. Y la miseria, la pobreza es una violación a los derechos humanos de las sociedades, de los pueblos. En ese sentido es donde las Naciones Unidas deben cambiar, deben totalmente reestructurarse para llevar a cabo el cumplimiento de los fines y las metas que contempla su carta. Don Sergio, usted es una persona que ha estudiado bien esta realidad, conoce muy bien la región y en el sentido de lo que apunta don Bernie y apuntaba María Francisca, ¿qué nos falta para que ajustarnos más a lo que pide Naciones Unidas? Bueno, básicamente vernos como región, tener una posición común, que históricamente no lo hemos logrado. Es interesante porque el primer organismo regional del que se tiene historia, o en la historia reciente que se tiene conocimiento, fue la Unión Panamericana y después OEA. Y sin embargo nunca hemos logrado, pese a que tenemos similitud en historia, en lengua, en su mayoría de los países, inclusive características estructurales. Algunos incluso cuestionan su papel ahora en algunos de los conflictos regionales. No hemos logrado entonces enfocarnos como una región y se vio en esos discursos. Yo comparto lo que señalaban los que me antecedieron, en realidad, es decir, uno tiene que entresacar de los discursos que sí hay mucha comunidad de valores y de ideas, pero no hay una unidad de conducción, no hay una claridad conceptual, no hay una línea estratégica común que permita decir, bueno, América Latina como una región tiene estos énfasis y va a pelear al interior de Naciones Unidas para que estos énfasis se concreten. Puede ser justamente la erradicación de la pobreza, que además es el objetivo número 1 de los objetivos del milenio, por ejemplo. Pero el tema es que los países, cada uno va con su propio planteamiento, inclusive en un tema común que es la reestructuración del Consejo de Seguridad, que varios jefes de Estado lo mencionaron, tampoco hay una uniformidad de criterio. Entonces es poco probable que en la realidad concreta puedan plantear o puedan concretar esas aspiraciones cuando ni siquiera están presentándose de manera unida y de manera fuerte. Permítame ir a una pausa y regresamos en esta edición de Al Cierre, en la que estamos analizando la última asamblea de las Naciones Unidas. Vamos a un corte comercial y regresamos.